Comienza tu cita semanal con la moda, tacones y guachicones, el podcast, brindando lo mejor en tendencias, estilo, pero sobre todo diversión y grandes invitados. Recuerda que estamos disponibles en Instagram, que estamos siempre activos, @taconguachicón, @leosalazarf, y también puedes escucharnos y vernos a través de nuestro canal de YouTube o a través de cualquier plataforma digital donde escuches tus podcasts, como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y todas las plataformas digitales como ya mencioné. ¿Cuántas historias puede contar un solo rostro? ¿Cómo se transforma el cuerpo en un lienzo para que hablen los ancestros? Hoy nos acompaña Adriana Gavani, artista visual, videocreadora e indígena venezolana que ha revolucionado la escena del arte contemporáneo a través del autorretrato. Especializada en la caracterización de personajes mediante el uso magistral del maquillaje y tocados. Adriana no solo crea imágenes impactantes, ella invoca memorias, mitos y realidades que nuestras raíces originarias. Hoy descubriremos el poder de mirarse al espejo para retratar a todo un pueblo y cómo el arte digital se convierte en un puente hacia lo sagrado. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por esta invitación y por esa introducción tan bonita. Sí, bueno, es que gracias. Flores a quien se lo merece y estás haciendo un trabajo maravilloso, y para nosotros aquí en Tacones y Guachicones es muy lindo y es un honor poder tenerte y seguir resaltando las cosas buenas que realizas como artista. Muchas gracias. Cuéntame un poco acerca de cómo fue ese primer encuentro contigo y el arte. Bueno, yo creo que nunca tuve un encuentro como tal, es algo que siempre he estado acompañada, lo he tenido como presente siempre, como naturalmente en mi vida desde pequeña. Y cada vez que me preguntan eso, he tenido como esa introspección, porque me lo han preguntado y digo, ¿cuándo? Es que no hay un cuándo, porque siempre he estado ahí presente, ¿no? Y he tenido la fortuna de que a mi alrededor lo notaron y lo apoyaron desde siempre. En mi casa, mi familia, mis profesores, mis maestros. Y he tenido esa fortuna, que lo he tenido y ha sido apoyado, ¿no? Desde un principio. ¡Qué belleza! Ahora bien, ¿en qué momento como artista decides? Porque también uno como artista como que tiene como tantas ramas, right? Muchas formas de expresarse, de conectar. ¿En qué momento tú hiciste como esa curaduría y dijiste, bueno, por aquí me voy a ir, porque por ahí, por aquí, por el momento es donde siento más la conexión y donde siento que la gente está resonando más? Sabes que yo, como muchos artistas, como tú dices, me gustan tantas cosas y no sé dónde poner todos esos sentimientos en algo, ¿no? Como que siempre nos mandan a definirnos. Y cuando estaba buscando carrera, yo había puesto, en Venezuela antes existía que tú puedes poner 3 carreras y de ahí salía como tu profesión en las universidades públicas, no sé si lo recuerdas, sí. Gente de nuestra edad. Ajá. Y yo me acuerdo que estaba buscando y decía, pero a mí me gusta mucho las artes plásticas, pero también me gusta la moda. Pero ¿qué hago? Y mi mamá, buscando en el libro, no sé si recuerdas, un libro grueso, donde había un pocotón de carreras, me dijo, he conseguido la carrera que es para ti. Y yo, ¿cuál? El teatro se estudia. Y fue como, en el teatro está todo. Y esa es mi profesión, el teatro. Y ahí conseguí todo. O sea, estaba vestuario, iluminación, dirección, que me gustaba mucho. Pero por circunstancias de la vida y de salud mental, después de estar estudiando teatro desde los 15 años y ejerciendo, dando clases, dirigiendo, actuando, no pude más hacerlo porque por mi condición estaba en Argentina y allí me diagnosticaron con ansiedad crónica y depresión. Eso se convirtió en algo donde no podía salir de casa y de repente me vi envuelta en que yo no podía hacer más teatro. Después de tanto tiempo haciendo teatro, era como que no puedo hacer más teatro. Y de pronto me vi en esa situación durísima, que tú, como sabrás, uno como artista, no poder crear, es una sensación abrumante. Y además saber y decir quién soy yo si no creo, quién soy yo si no hago. Y de pronto conseguí en el medio audiovisual esa respuesta. No es que yo busqué
migrar al audiovisual fue como la única plataforma que conseguí para seguir expresándome. Y fue todo como muy dado, muy natural. Fue como que dije, bueno, si yo no puedo hacer mis personajes fuera, los haré en mi casa. Todo esto también toca con la pandemia, justamente, que justamente en la pandemia y el encierro no me afectó tanto porque yo estaba encerrada, porque yo no podía salir de casa. Una de esas consecuencias fue la agorafobia, que es el miedo a salir. Ni siquiera podía ver los mensajes. Era complicado a nivel mental. Y todos esos proyectos que tenía en mente, dije, los puedo hacer yo en mi casa. Entonces tomé mi teléfono, lo puse a mí y dije, voy a crear personajes y expresar esto que no podía, porque en ese momento yo no podía expresar qué era la ansiedad, cómo me sentía, cómo explicarlo. Ya después, estando bien, ya no estar medicada, ya puedo explicarlo y hablarlo mejor, pero en ese momento no entendía o no sabía cómo expresarlo, y esos personajes que al principio eran muy oscuros, empezaron a salir y empecé yo a sacar todo eso, y así es como nace esta nueva forma de expresarme, pero que la base es el teatro, mi base es el teatro como actriz, como directora, como escritora, como que todas esas cosas, como que limpiaba el escenario, todas esas cosas claro. se unieron en esta nueva forma de expresarme. Qué curioso, y además hablando de ese timing que acabas de mencionar, que uno a veces como que tiene que esperar, bueno, yo creo mucho en eso, ¿no? Como que tienes que esperar que la energía venga, que el universo te vaya como hablando. Fíjate que el hablar de temas mentales todavía seguía siendo mucho tabú, y la gente empezó a darle como seriedad al asunto con el tema de la pandemia, porque la gente empezó a sentir cosas, a experimentar cosas que ya no podían correr o evadir, tenían como que enfrentarlas. Entonces, claro, la gente como que, esto es lo que sentía esta persona, o esto probablemente es lo que está pasando aquí, Entonces se empezó como esa educación con la salud mental. Entonces, fíjate que bueno que tú también, aparte de compartir esas herramientas y tu propia experiencia con gente que se podía identificar con lo que tú estabas pasando, tú también pudiste hacer esa conexión para hacer terapia, ¿no? Ahora bien, hablando me gustó esa palabra de quién soy, cuéntame acerca de estos autorretratos que a veces pueden ser que a veces no, que son tan íntimos y a veces uno se ve y uno dice, wow, así me veo, ¿será que así la gente me percibe? Porque a veces la gente se toma el selfie ya, pero los invito a los que están escuchando el podcast o lo están viendo, agarra el selfie y lo ves, y trata como de ir más allá de eso. Cuéntame un poquito acerca de eso tan bonito. Qué interesante eso que me dices, porque justamente la combinación del selfie y el autorretrato, ¿cuál es la diferencia, no? Con el selfie como que estamos retratando un momento, un tiempo, un buen maquillaje que me gustó, un buen peinado que me gustó, un concierto donde que me vean, pero el tomarse la fotografía y el verse es un experimento que yo siempre digo que todo el mundo debe hacer en algún momento de su vida, y si lo pueden hacer recurrente, mejor, porque poner la cámara y mostrar algo que uno conscientemente quiera expresar es un momento mágico de conocimiento, de autoconocimiento muy grande y muy poderoso. Yo creo que nunca me he aceptado tanto y he sido tan amable conmigo misma desde que yo empecé todo este proceso, porque cuando yo veo mis fotos me estoy viendo, es mi diario. Soy yo con máscaras, pero sin máscaras, porque es ese expresar tan importante, que ahí es donde yo siempre incito mucho a los artistas y no artistas a hacerlo, porque en esa crítica que hay ahorita, donde yo sé que todo el mundo, no, que lo digital, ahora todo, y más en los artistas que dicen, ahora todo tengo que poner en Reels, ¿no? Como algo negativo. Yo siempre digo, cuando la gente habla así, realmente no saben de pronto que cuando uno viene del teatro, uno dice, hay 300 vistas, nada, pero uno ha estado en un escenario donde uno son 5 actores y hay 10 personas en escena, viéndote. Entonces hay una cuestión de
de no a lo digital, pero lo digital sí nos puede acercar. Ujú. Y nos puede acercar a vernos, porque antes de tomarse una fotografía, te la tomabas y van a revelarla. No, ahorita es instantáneo. Y es una herramienta poderosa. El autorretrato, por eso lo separo del selfie, porque yo me tomo muchos selfies, pero no todo el tiempo son autorretratos. Sí. Y eso me parece muy, muy interesante, eso esa separación que hay del de verdad vernos, y mientras más nos vemos como somos, más nos aceptamos y más es más fácil evolucionar con nuestra imagen. Sí, Y sí. no tenerle miedo a nuestros cambios, porque nuestros cambios son valiosos. Y yo que me veo todo el tiempo, los veo y los agradezco y sé por qué vienen. No, sé por qué vienen. Claro. Cada cambio, cada cosa que hago, ¿no? Y eso es, yo creo que es poderoso. Es un Sí. poder Que está ahí, se siente, se palpa y se puede percibir. Ahora bien, ¿cómo es ese proceso de creativo? Quiero decir, porque también está muy involucrado el tema del arte y del teatro en esto. ¿Cómo tú como artista en estos autorretratos buscas la mejor manera de transmitir lo que estás pensando o lo que quieres que el espectador perciba? depende del proyecto. Claro. Hay proyectos donde está el artista, yo queriendo experimentar un material. Y todo nace de allí, de un juego, de una experimentación, de aprender un oficio nuevo, de aprender una técnica nueva. Y está otra que es una exploración de temas, ¿no? Que está el tema de la identidad, por ejemplo, que para mí es súper importante, de dónde vengo, de cómo soy, cómo soy lo que soy, qué es el resultado de esto, qué he pasado conmigo con emigrar, que cómo los otros me ven, me ha hecho verme más. Hay un pocotón de cosas que van allí. Y dependiendo de ese proyecto van los procesos. Pero yo hay algo que siempre tengo. Yo tengo cuando empieza en el proyecto, ya yo sé en mi cabeza cómo se va a ver, cómo es la foto y cómo es el video art que yo quiero. Sí. Es algo como que hace poco aprendí que la gente disléxica es así, y yo soy disléxica y dije, es por esto que pienso así. Mira. Y es que en mi cabeza ya está todo armado, y lo divertido de eso, porque si esto no es divertido para mí no lo hago, es que digo, ¿cómo lo logro? Y comienzo y experimento, y a veces sale como yo quiero, a veces hay impases, pero eso es lo que a mí me emociona. Pero por ahí va, mi proceso creativo es muy diverso, pero tiene eso en común, una imagen en mi mente que necesito recrearla en la vida real, que necesito que sea real. Y es una necesidad grandísima que desde niña la he tenido, como esto que tengo en la mente, quiero plasmarlo en la vida real, es posible plasmarlo en la vida real. Y luego la consecuencia de eso es muy hermosa, que hay gente que se conecta con eso, hay gente que se puede inspirar con eso y hacer lo mismo, pero con un toque diferente, y comienza a evolucionar eso. Por eso es que creo que lo digital en el teatro, por ejemplo, que para mí es algo importante, en el teatro puedes ensayar 10 años, pero si la obra no está presentada, no está lista. Claro, claro. Y en lo digital me pasó que cuando yo empecé a hacer cosas, digo, y para que esto sea, que tiene que tener la mirada del otro, ¿no? Y por eso dije, bueno, el teléfono Claro. me va a poder hacer todas esas cosas. Pero es un proceso intrincado. Pero claro. al final es eso. Lo imagino y hacerlo. Y es como esa meta, ¿no? De esas imágenes. Claro. Y hablando justamente de esa expresión como persona, esa expresión cultural también, de identidad, tú por supuesto muestras tus raíces indígenas con mucho orgullo, que para algunas personas, no sé por qué, yo soy mitad indígena, mitad blanco también, y pero lo descubrí aquí en Estados Unidos, porque en Venezuela honestamente no se vive un racismo, o en mi opinión no creo que se vive un racismo esquematizado como aquí en Estados Unidos. Yo tuve que aprender mucho de racismo cuando me vine aquí a Estados Unidos, porque es muy diferente a lo que tenemos en Venezuela. Pero sí me acordaba que en Venezuela a veces había gente que se sentía un poco
como rara por ser indígena, por tener rasgos indígenas. Y yo dice, bueno, ¿cuál es el problema? Pues, ¿me entiendes? Exacto. Y ahora hay hasta un auge, no solamente con las personas indígenas, sino también con las personas de color. Y yo digo, qué bonito que nos estemos aceptando nosotros, pero también estemos aceptando nuestros ancestros y quiénes somos. Y estemos compartiendo esa riqueza cultural y esa riqueza, esa riqueza sanguínea de arte que tenemos detrás, ¿no? ¿Cómo ha sido el recibimiento con eso y cómo eso también te ha ayudado a sanar? Pues fíjate que yo soy de Puerto de Cucho, Amazonas. ¡Yay! ¡Viva Amazonas! Y yo me acuerdo que cuando yo empecé la universidad, yo fui a los 15 años a Caracas a estudiar, porque obviamente era la única forma. Y yo en esa época, estamos hablando de 2002, había gente que me decía, ¿y tú ya vas en Guayuco? Había gente que había un racismo echando broma. Sí, muy una por microagresión, debajo, ¿no? como lo llaman aquí. Exactamente, pero en mi casa, mi familia siempre ha sido extremadamente orgullosa de lo que es. O sea, mi mamá y mi papá son indígenas, Pero ¿qué pasa? Mi mamá, tú la ves, y ya vive acá en España también, y ya puede parecer española si pasa así, ¿no? Y tengo en mi familia, en mis tías, tengo tías morenas como tías blanquísimas. Claro. Entonces, tú ves mi apellido es Adriana Gavini, y tú dices, what the fuck, ¿y qué pasa? Mi bisabuelo era francés. Entonces tú me dirás, no solamente en Venezuela, en Argentina que viví, la gente siempre está como, italiano, mi apellido no sé qué, entonces tienen como una afinidad grande. Yo siempre digo, ¿qué afinidad voy a tener yo con Francia? O sea, es como que te dijera tú, no, yo de niña comía crème de boulet. Tú dices, ¿qué hace hacer eso? O sea, mis raíces son de quien me crió, ¿no? O sea, incluso es maravilloso como yo llego a tener un bisabuelo francés. Y un bisabuelo francés no es porque se conocieron en Francia, no, un bisabuelo francés porque mi bisabuelo vino a Amazonas en la época del caucho. Y está con mi bisabuela y estoy yo. Entonces hay también un pasado allí que me ata a un lugar porque vienen a explotar el mío. Cuando tomas esa conciencia, no desde un lugar de resentimiento, sí. Pero sí de un lugar de conocimiento. Porque incluso la familia nos buscó, la familia de aquí de Francia, nos buscó y era como, ustedes, eran como, o sea, somos los exóticos, ¿no? Y de verdad con mucho cariño, mis tías los he conocido, yo no he tenido la oportunidad de conocer. Y franceses, o sea, tú dices, pero yo sí tengo la opción de que sangre, sentirme orgullosa porque es la que yo sí siento cerca y es la que viví, que es la sangre indígena, que es sentirte también extranjera en tu propio país, porque cuando yo me iba a Caracas no tenía ni comida, por ejemplo. Entonces yo siempre digo, Venezuela siempre pareciera que fuese Venezuela es solo Caracas, ¿no? O que no, del Caribe, la gente, la playa, ya va, pero en Amazonas yo para irme a la playa tenía que cargar 10 horas de carretera para ir a la playa. Venezuela es mucho más que Caracas. O sea, estamos también las personas que vinimos de Apure, de Amazonas, de Guárico, o sea, Zulia. No Zulia, porque Zulia también todavía está en el norte, todavía hay mucho, ahí se conoce más. Pero hasta eso, y yo siempre dije, y de hecho a mí me echaban broma y me decían mis Amazonas en mi universidad, porque siempre, de Amazonas por Pucho, porque para mí era como súper importante de donde yo venía. Claro. Exactamente, y no era un orgullo que yo veía desde mi casa, desde mis abuelos, desde mis tías. Yo incluso en Amazonas mismo me decían como que, esa India. Y yo, pero... Sí. Y más que también hay algo, yo soy racializada, sí. Capaz yo he estado un poquito más oscura y la gente... es más fácil. Aquí, cuando estoy en el extranjero, la gente te ve y dice Taiwán. Claro. Porque uno tiene unos rasgos que capaz me ven como asiática, ¿no? Claro. Como que parece asiática. Y no, porque tú ves a unos indígenas y nos parecemos a la gente de las novelas, del K-drama. Qué curioso. Y yo digo,
Qué curioso. La gente me suena. Sí. Pero es eso, o sea, porque para mí fue desde pequeña algo normal. Claro, claro. Estar orgulloso de donde vengo. Sí. Qué bonito también que compartas eso, porque habla mucho también de que la crianza definitivamente empieza por la casa y el orgullo de lo que somos como individuos, en raza, en preferencias sexuales, en preferencias religiosas, políticas, tiene que venir de la casa y qué bonito poder, después que vamos creciendo, poder transmitir todos esos valores. Ya para culminar, Adriana, ¿cómo hacemos para estar en contacto contigo, para disfrutar de tu contenido? ¿Hay algo más que quisieras compartir con la audiencia de Tacones y Guachicones? Bueno, para mi Instagram me pueden seguir por mi nombre, Adriana Gavini, y yo sí quisiera compartir algo, y es que si sientes que tienes algo que quieres decir y sientes que tienes que esperar a tener las condiciones adecuadas o tener todo adecuado, no esperes. Hazlo hoy. Lo valioso que son nuestras voces. Cada voz es valiosa. De donde venga, a lo que quiera decir, es valioso. Yo creo que en vez de ver las redes sociales como artistas, como algo que nos imponen algoritmos, no. Velo como una herramienta más para mostrar tu trabajo, para conectar con otros. Es lo que yo creo que dejo. Haz con lo que eres y con lo que tienes hoy. Es como lo más importante para mí. Qué bella, Adriana. 1.000.000 de gracias por acompañarnos acá en Tacones y Guachicones. Gracias por seguir haciendo país y representando al país. Es importante también mencionar eso. Muchos de nosotros no estamos en Venezuela, pero créeme, yo me siento aún más venezolano estando fuera de Venezuela, con todo respeto, porque es como una responsabilidad de seguir educando y compartiendo todas las maravillas que tenemos como país y como personas. Vamos a colocar la información de Adriana, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en todas las redes sociales, en @taconguachicón. Así cerramos este episodio de esta semana. No se pierdan entonces el próximo episodio acá en Tacones y Guachicones. Esto es un podcast o programa conducido por Leonardo Salazar y producido por David Barreto. Como ya les mencioné, @taconguachicón, @Leo Salazar F y todas las plataformas digitales donde escuchan sus podcasts. Y recuerden, no es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Tacones y Guachicones, 14 años junto a ti. Muchas gracias, Adriana. Un besito. Gracias a ti. Chao.